A continuación vamos a dar paso a los casos clínicos de trastorno bipolar o manía. Dionisio llevaba más de 30 años diagnosticado con trastorno bipolar tipo 1 y con tratamientos que lo habían mantenido estable, pero el paso de los años comenzó a cobrar factura y el envejecimiento físico y cerebral que experimentó le generó mayor deterioro. Sus síntomas se mostraban más exagerados y problemáticos. El sufrimiento era cada vez más insoportable. En la etapa más productiva de su juventud, que fue justo cuando inició su padecimiento, los síntomas de exaltación del estado de ánimo, la gran producción de ideas y la energía lo habían llevado a realizar grandes proyectos con negocios favorables, buenos tratos y grandes ganancias, pero con el paso de los años y la llegada de cada uno de sus episodios maniáticos, su economía fue decayendo. Sus hermanos, a quienes había ayudado en sus momentos de necesidad, se aprovecharon de su enfermedad quitándole poco a poco lo que durante años había trabajado. Hubo ocasiones en las que fue internado, pero sus síntomas únicamente eran exaltación caracterizada por euforia y aumento en la energía, mismas que lo llevaban a trabajar mucho y a dormir poco. Aunado a ello, tenía ideas delirantes de grandiosidad y superioridad que le hacían sentir que no había algo que no pudiera hacer. Hablaba rápido y refería que sus pensamientos eran rápidos e incontrolables, es decir, experimentaba lluvia de ideas y fuga de las mismas, lo que le generaba dificultad para retener y fijar sus pensamientos. Otra de las características era que comenzaba a gastar mucho dinero en compras absurdas o innecesarias, mostrando un inadecuado control sobre su impulso en las compras. En esos momentos no tenía conciencia del impacto de dichos gastos, mismos que, en conjunto con los egresos generados por sus hospitalizaciones, fueron mermando su economía. Esta era la tercera ocasión que se encontraba hospitalizado durante el año, pero era la primera vez que me mentaba la madre y llenaba de insultos a todo el personal. Esa mañana, al acercarme, escuché una voz que me decía: «Ven, hijo de tu chingada madre, a ver si muy hombrecito». Al principio pensé que le estaba hablando a alguien más, pero me percaté de que era a mí a quien se dirigía. Se encontraba agitado, enojado, golpeaba objetos y mostraba conductas sexuales inapropiadas evidentes. Se masturbaba y caminaba con los genitales fuera del pantalón sin importarle que lo vieran. Además, llamaba a las enfermeras para que se le acercaran con la finalidad de tocarles el pecho o el trasero sin reparo. Previo al internamiento, había dejado de dormir, comer. Se mostraba irritable para con las personas de su fraccionamiento. Golpeaba a vigilantes solo porque se le quedó mirando. Hablaba rápido y tenía mucha energía, entre otros síntomas. Bueno, haciendo un recuento de toda la sintomatología que estaba presentando esta persona, pues tenemos que en el momento de la hospitalización tenía 60 años. Y es un masculino que empezó alrededor de los 30 años con esta sintomatología de trastorno bipolar. Inició con los síntomas de manía, es decir, empezó con euforia, con exaltación del estado de ánimo, con aumento de la actividad intencionada, con aumento de la energía, con cambios en la forma de hablar, con aumento en la velocidad del habla y del pensamiento. Y esto, pues bueno, le generó muchísimos problemas. En algunas etapas en las que no estaba tan elevado su estado de ánimo, servía mucho porque llegaba a ser funcional, pero en las etapas en las que se encontraba con la patología florida y ya más exacerbada, llegaba a perder la posibilidad de controlar sus síntomas. Y bueno, en la etapa más productiva de su juventud, eran síntomas de exaltación de estado de ánimo, euforia, aumento de energía, gran producción de ideas, ideas delirantes de grandiosidad y superioridad, lluvia de ideas y fuga de las mismas, dificultad para retener y fijar sus pensamientos y aumento en impulsividad, gastar mucho dinero. Obviamente todo venía en conjunto. Cuando el paciente tenía todo este aumento de la energía, el aumento del pensamiento y estas ideas de grandiosidad, lo llevaban a realizar gastos innecesarios, a compras innecesarias y por tanto a disfuncionar tanto física como emocionalmente, de forma individual, de forma social y de forma laboral. Esos episodios se repitieron muchas veces durante su vida, pero al llegar a la vejez, esos episodios tuvieron un cambio. Los síntomas empezaron a ser totalmente distintos. Entonces empezó a presentar síntomas como agitación, enojo, conducta sexual inapropiada, disminución en la necesidad de dormir, agresividad, irritabilidad
Incluso, como lo comentamos hace rato, llegó a golpear al vigilante solo porque lo estaba mirando. Sabemos hoy en día que los cambios propios del envejecimiento y del envejecimiento cerebral pueden dar pie a cambios en el comportamiento, cambios en el estado de ánimo, cambios en el pensamiento. Pero si juntamos una enfermedad mental de muchos años de evolución que es crónica, junto con el envejecimiento, esto puede dar lugar a una degeneración cerebral mucho mayor. Y aparentemente es lo que estaba pasando con este paciente Dionisio, porque los síntomas que estaba presentando en la vejez eran totalmente distintos a los que había presentado en alguna otra de las etapas de su vida. Tanto que durante el periodo de un año tuvo 3 hospitalizaciones, y en esas hospitalizaciones los síntomas fueron siendo cada vez diferentes, al grado que en la última hospitalización los síntomas fueron muy enfocados a la impulsividad. Y esta impulsividad lo llevaba a la conducta sexual, a la agresión y al enojo. Y bueno, pues como sabemos, en un episodio maníaco, el estado de ánimo llega a ser anormal y elevado, expansivo o irritable. Hay 3 o más de los siguientes síntomas, como aumento de la autoestima, disminución de la necesidad de dormir, habla más de lo habitual, tiene fuga de ideas, fácil distracción, aumento en la actividad dirigida a un objetivo y participación excesiva en actividades que tienen muchas consecuencias dolorosas. La severidad de los cuadros pues va a ser diferente en cada uno de los pacientes, tanto que tenemos que medir el grado de disfunción. Hay personas que cursan con síntomas maniatiformes 2-3 días y después vuelven a la normalidad, e incluso hasta 4 días. Eso es llamado hipomanía. Sabemos que la manía es un periodo de tiempo en el que duras al menos una semana. Obviamente, cuando hay cambios a nivel de las funciones neurovegetativas, como lo es el sueño o el apetito, pues va a haber una disfunción, se va a ver reflejado en la funcionalidad normal de cada una de las personas. En este caso, el hecho de no poder dormir generaba también irritabilidad y cambios en el estado de ánimo. Aunado a que cuando tienes aumento de la energía y de la actividad intencionada, muchas veces los pacientes llegan a prescindir de la alimentación, y en un lapso corto de tiempo, como una semana, hay una disminución de peso bastante importante. En este paciente podemos darnos cuenta que cursaba con trastorno bipolar tipo 1, dado que la presencia de los síntomas era con manía. En otros periodos había tenido depresión, pero en este caso presentaba manía, no hipomanía. Los síntomas no estaban cambiando rápidamente, sino que se habían establecido como síntomas de manía. No había ningún uso de sustancias previo que justificara la sintomatología, y al momento no tenía una afección médica que pudiera justificar el inicio de los síntomas. Bueno, ya para analizar el segundo caso, pues tenemos a un paciente que acudió a la consulta junto con su pareja. A la consulta acudió una pareja de más de 60 años. La esposa comentó que traía a su esposo debido a que desde hacía 2 semanas refería haber recibido un mensaje divino acerca de que todas las personas del mundo éramos pecadoras y que él tenía la misión de enseñarnos la palabra de Dios. Además, según comentó, había recibido el don de la curación mediante la imposición de sus manos en las personas enfermas. Para poder curarlas no había necesidad de pedírselo o no, por lo cual llegaba y tocaba en la cabeza a cuanta persona se cruzaba en su camino. Incluso a pesar de la molestia de muchos, tampoco era necesario creer en la existencia de Dios para que las personas externas fueran curados, según comentó el paciente y la esposa. Con el paso de la semana su cuadro empeoró y de repente ya no salía a la calle. Optó por subir a la azotea de su casa y orar sin cesar bajo el rayo del sol y de la incesante lluvia que caía por esos días. No se aseaba ni cambiaba de ropa, no comía, no dormía. Su piel se lastimó y tuvo quemaduras que tuvieron que ser atendidas por un médico. A pesar de las lesiones y los daños de su piel, no era consciente de las repercusiones que ello traía a su salud. Por tal motivo, tuvo que ser llevado a revisión médica y posteriormente psiquiátrica. Este caso clínico, a diferencia del caso anterior, pues es que se presentó por primera vez
después de los 60 años. No había presentado una sintomatología previa durante toda su vida. Y tenemos que es un masculino de 60 años, casado y aparentemente sano hasta el momento. No tenía ninguna enfermedad previa. Dentro de los síntomas podemos destacar que llevaba 2 semanas con cambios en el pensamiento. Sabemos que para dar el diagnóstico de manía, al menos una semana. También cursó con ideas delirantes de contenido religioso, que haber recibido un mensaje divino, y también, según comentó, recibió el don de la curación. Esto lo llevaba a ser imprudente sin medir las consecuencias del hecho de llegar y tocar a la gente sin su consentimiento. Obviamente causaba molestias a la gente que había alrededor y sobre todo vergüenza a los familiares al no poder evitar que él llevara a cabo estas curaciones, como él decía. Eh, Generó un cambio en el comportamiento, como subir a la azotea de su casa y orar sin cesar. Tenía mucha energía y eso hizo que estuviera bajo el rayo del sol y de la incesante lluvia sin sentir que pudiera haber alguna consecuencia. Tampoco se aseaba ni cambiaba de ropa, no comía y no dormía. Esto quiere decir que perdió el automonitoreo, perdió la posibilidad de darse cuenta que tenía que estarse cuidando constantemente. No comía y no dormía. Como lo comenté anteriormente, pues estas funciones vitales son de suma importancia para mantener una homeostasis en nuestro cuerpo. Obviamente si no comemos va a haber una repercusión bastante grande, y también si no dormimos. Sabemos que los cambios a nivel del ciclo circadiano pueden generar cambios en el pensamiento, psicosis, y también pueden generar cambios en el comportamiento y en el estado de ánimo. Estas conductas que tuvo hicieron que su piel se lastimara y tuviera quemaduras, mismas a las que él no le dio tanta importancia, pero sí lo eran al grado de que tuvo que ser atendido por médico. Él en este momento no era consciente de su salud. ¿Cuáles son las situaciones de importancia que tenemos que ver? Bueno, ya vimos los síntomas, ya vimos que no tiene ningún problema médico. Siempre hay que descartar patología médica y sobre todo en personas que tienen más de 60 años, porque es más probable que ellos cursen con trastornos neurodegenerativos, con enfermedades crónico-degenerativas como diabetes mellitus, hipertensión, cambios en triglicéridos, cambios a nivel de la tiroides, cambios a nivel renal, hepático, uso de muchos medicamentos, dolor, y esto puede exacerbar pues la presencia de los síntomas. Ahora bien, no había nada alrededor que estuviera justificando la sintomatología que estaba presentando nuestro paciente, y en este caso fue evidente de primera instancia la presencia de un cuadro de manía. No tuvo hipomanía y no tuvo depresión. Sin embargo, ya con esta sintomatología podemos diagnosticar un trastorno bipolar tipo 1 de inicio tardío. Como habíamos comentado previamente, aunque esto no es algo muy común, llega a suceder, pero es importante realizar una evaluación médica exhaustiva a fin de identificar factores predisponentes o factores que estén generando la presencia de estos síntomas. Y bueno, vamos a dar paso al tercer caso clínico de manía, y este es el caso de el señor Alejandro, quien llevaba más de 30 años con el diagnóstico de trastorno bipolar. Desafortunadamente, 5 años antes de atenderlo, sufrió problemas renales, por lo que fue necesario cambiar el tipo de medicamento con el que se mantenía controlado. Tras dicho cambio se estabilizó ligeramente, pero, a pesar de todo, se seguía sintiendo desganado. Durante el transcurso de su padecimiento, el paciente había batallado principalmente con episodios depresivos, mas no con cuadros maniáticos. Cuando llegó a mi consultorio estaba estable, aunque presentaba ligeros datos de anedonia. Su médico había tenido a bien ajustar el tratamiento, pero no pudo continuar atendiéndolo debido a que emigró, por lo que acudió a mí para dar seguimiento a su trastorno. Me comentó que se sentía estable, pero que le hacía falta fibra, es decir, le faltaban ganas para hacer las cosas. Con el paso del tiempo se mantuvo con ligera mejoría y sin presencia de episodios de manía o depresión. Sin embargo, su envejecimiento físico y cerebral era favorable. Se mantenía en las actividades familiares y religiosas y ocasionalmente, aunque tenía dificultad para retener los datos o lecturas, constantemente
acude a consulta en compañía de su esposa y sigue de manera adecuada el tratamiento. En este caso también tenemos un paciente que ya tiene el diagnóstico de trastorno bipolar, pero a diferencia de los otros, tiene una enfermedad médica de base, que es la enfermedad renal. Es común que las personas que presentan trastorno bipolar y que han utilizado litio por muchos años, pues lleguen a presentar cambios a nivel renal o a nivel tiroideo. Es por eso necesario estar realizando evaluaciones médicas continuas para estos pacientes, sobre todo porque si hay cambios a nivel renal, eso puede llevar a una insuficiencia renal bastante agresiva. Y también cambios a nivel tiroideo. Él, bueno, pues tiene el antecedente de episodios maníacos desde su juventud y en este momento está estable, pero le falta energía. Entonces lo que vamos a tratar es los síntomas de abatimiento o síntomas depresivos. Él ya no había entrado en cuadros de manía, pero sí había tenido ligeros síntomas depresivos como la anedonia. Hay muchos medicamentos que se pueden utilizar al respecto, sin embargo, es de suma importancia que nosotros sepamos cuál es la interacción de los medicamentos y sobre todo las repercusiones que estos pueden tener en la salud. Los pacientes con esta sintomatología no siempre van a cursar con síntomas depresivos acusados o fuertes, pero es necesario que nosotros los evaluemos y que también evaluemos qué tanto podemos iniciar el uso de medicamento antidepresivo. Porque, por otro lado, si nosotros iniciamos un antidepresivo, podemos generarle un viraje, es decir, de síntomas depresivos a síntomas maniatiformes. Y a diferencia de los otros pacientes en los que en ellos teníamos que iniciar un tratamiento específico para controlar los síntomas, en este paciente tenemos que ser muy cuidadosos en el uso de los medicamentos y sobre todo en cómo vamos a ir enfocando el tratamiento. El tratamiento de este paciente es de primera instancia médico, es con un médico internista, y de segunda instancia psiquiátrico. El psiquiatra tiene que estar evaluando constantemente los síntomas que está presentando. Esto a fin de identificar otra patología que esté presentando o también aumento o disminución de los síntomas. Es importante mantener al paciente funcional. En muchas ocasiones los pacientes van a estarse quejando constantemente de sintomatología de algún tipo, pero es importantísimo valorar cuál es el impacto de esa sintomatología en la vida del paciente. Pues el hecho de realizar ajustes a los medicamentos en muchas ocasiones nos puede dar lugar a el inicio de síntomas que nosotros no deseamos. En este caso yo les comentaba, si iniciamos un antidepresivo para mejorar el estado de ánimo de este paciente, pues hay que elegir cuál es el que menos realiza un viraje a manía, y también cuál es el que se puede utilizar con mayor seguridad en pacientes con trastorno bipolar, ya que no todos tienen la misma funcionalidad. ¿Sale? Pues bueno, hasta aquí terminamos con los 3 casos de trastorno bipolar. Si tienen alguna duda o pregunta, estoy para servirles. Muchísimas gracias.